Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo del ciclo de conversaciones aquí en el Instagram y las redes de las Jornadas Australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a comenzar así un nuevo capítulo que en esta oportunidad tendrá de invitada a Patricia Roa, que ya pasamos a saludar y se une a esta transmisión. Patricia, muy buenas tardes. Bien, estamos junto a Patricia ¿Me Roa. escuchas bien? Patricia, buenas tardes. Perfecto. Ah, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estaba? Todo bien, Te preguntaba perfecto. cómo Bueno, estaba. dentro de todo, ¿no? Ah, perfecto. Eh, Sí, bien, estamos junto a Patricia Roa. Ella es abogada, es oficial de ¿me escuchas mejor programación de ahora? la... Sí, ahí está mejor. Sí. Perfecto. Ok, Patricia, la saludaba y le preguntaba, le comentábamos a la gente que ya se une a esta transmisión que usted es abogada y es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo, una materia sumamente relevante siempre y que en este contexto aún más, ¿no? Si nos pudiera explicar en líneas generales en qué consiste su trabajo dentro de la OIT y en qué consiste también en general el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, sí. Yo trabajo en la oficina de la OIT para los países del Cono Sur, que tiene su sede en la ciudad de Santiago, pero nosotros estamos al servicio de Uruguay, Paraguay y de las oficinas de países de Argentina y Brasil. Por eso es todo el Cono Sur. Y efectivamente nos ha pillado en nuestro año 101. En 2019 la OIT cumplió 100 años y es una organización fundadora de Naciones Unidas, una hija del Tratado de Versalles, en que uno de los acuerdos que tomaron, quizás no tan conocidos, los países vencedores, fue precisamente crear una organización internacional para el mundo del trabajo que tuviera dos características. Una, que fuese una institución normativa, de ahí que ustedes escuchan hablar sobre convenios y recomendaciones de la OIT, que son estos tratados internacionales que se adoptan en la organización. Y la segunda, y muy importante, y que además nos distingue al interior de Naciones Unidas, porque es la única agencia de esta naturaleza, es que somos una organización tripartita. Esto es que nuestros órganos de gobierno están integrados por la representación de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Yo tengo tres jefes. Los trabajadores y sus organizaciones, los empleadores y su representación gremial y los gobiernos a través de los ministerios del trabajo y por tanto cuando hablamos de estos convenios, cuando son adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo, son adoptados tripartitamente y por lo tanto tienen esta fuerza una vez que son ratificados en el país, de que son fruto del acuerdo, del consenso al que han alcanzado 187 países con sus representaciones de trabajadores y empleadores que son parte de la OIT. Así que eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos en materia laboral, porque no podemos entender el mundo del trabajo sin los actores que la componen y claramente las organizaciones de trabajadores y de empleadores son los actores cruciales. Perfecto, estamos junto a Patricia Roa, ella es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en el Cono Sur. Para todos los amigos y amigas que se van uniendo a esta transmisión, estaremos conversando sobre la materia, ¿no? Sobre el derecho del trabajo y el empleo en esta conversación. La misma OIT ya ha dado algunas cifras y ha dicho, ha previsto que el coronavirus va a destruir 230 millones de empleos en todo el mundo, una cifra brutal que imaginamos va a hacer que la organización, por supuesto, y que los distintos estados tomen las medidas necesarias para
enfrentar esto, ¿no? ¿De qué Lo manera, que- sí, perdón. sí, de qué manera están tomando medidas o trabajando para enfrentar esta crisis laboral que se viene y que ya estamos sufriendo, ¿no? Bueno, sí, lo que tú señalas es un tercer informe porque, y por eso puede no ser la cifra definitiva. Efectivamente, la OIT está monitoreando las cifras disponibles a nivel mundial. Recuerda que además el trabajo estadístico en época de pandemia no es tan fácil porque la recolección de datos tradicional hoy día no es tan fácil de implementar, las encuestas de empleo, las encuestas de hogares, pero sí, es una estimación brutal y nuestro director general, Guy Ryder, lo que ha hecho es hacer un llamado a los países y al interior de los países al diálogo social para que efectivamente esta pandemia social, el efecto que provoca la crisis sanitaria en la economía, los empleos, sea asumido por los actores. Estamos muy preocupados por el impacto que esto genera en el empleo, en los ingresos de los trabajadores formales e informales, en las empresas y por lo tanto nosotros que creemos además que el trabajo es, cuando es decente, no es solo fuente de dignidad para el trabajador, sino que también bienestar para su familia y muy importantemente, sobre todo con ocasión de esta pandemia, es también uno de los pilares de la cohesión social y de la democracia. Entonces, obviamente que cuando grandes segmentos de la vida nacional de nuestros países y que esto además está una crisis de empleo que están viviendo en los distintos continentes, no solo tiene una repercusión gravísima para la generación de ingresos de los trabajadores y el bienestar de sus familias, sino que también pone en peligro la cohesión de esas sociedades, porque una sociedad sin trabajo, sin trabajo decente, es muy difícil arribar a un bienestar colectivo, a su cohesión y la calidad de su democracia. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la OIT en nuestro país, por ejemplo, a la hora de implementarse leyes, como por ejemplo la Ley de Protección del Empleo, que fue dictada hace poco, a la hora de la creación o el trabajo legislativo que pueda generarse? ¿En qué manera la OIT contribuye o aporta con indicaciones o con ciertas opiniones que pueda emitir? Bueno, en general, no solo en esta pandemia, sino que es tradición de la OIT en este Congreso y del resto de los países, somos convocados para dar nuestra opinión y siempre nuestra opinión está ajustada a nuestro marco normativo y eso es muy importante, es decir, para los distintos proyectos de ley, la OIT lo que hace es entregarle al país cuál es el marco normativo de la OIT al respecto, cuáles son los convenios y recomendaciones, también señalarles cuáles son aquellos que han sido ratificados y que por lo tanto generan obligaciones para ese Estado en particular. También lo que hacemos es compartir el derecho comparado, es decir, cómo en otros países y también entregar consejos de buenas prácticas, es decir, no solo en este panorama de derecho comparado, sino que aquellas políticas públicas que en la materia o algunos avances legislativos nos parece que están en armonía con el marco normativo de la OIT. Nosotros no presentamos indicaciones, no somos parte del debate parlamentario, esa es la autonomía de los países que respetamos y de sus distintos actores, y lo que hacemos es ponernos al servicio del Congreso Nacional y de nuestros constituyentes, el gobierno, los trabajadores y los empleadores para entregar estos insumos técnicos que permita que cada actor genere su propia opinión y por supuesto promover el diálogo para que haya un acuerdo en torno a esa iniciativa legal. Saludamos a toda la gente que se une a la transmisión, saludos a San Antonio, ahí habían saludos para Patricia también. Muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión. Les recordamos que este capítulo y todos están disponibles íntegramente en nuestro canal de YouTube de IDH Valdivia y también queda en la sección de IGTV en esta misma cuenta de Instagram. Pasemos ahora a un tema que ha sido tocado los últimos años. Sabemos que no es algo reciente, pero que en nuestro país, al parecer, ha estado en la palestra
últimamente por la ley que surgió, que se aprobó hace muy poco en el contexto de la pandemia. Estamos hablando del teletrabajo. Ujú. Eh, ¿Cuál es la opinión cuál es la, la relación que ha hecho la OIT con el teletrabajo y una eventual, o las oportunidades que puede traer y los desafíos que trae, así como sus desventajas, ¿no? Claro. Mira, sobre eso es bien importante distinguir entre una ley de teletrabajo, que es un instrumento, una institución laboral que permite organizar con acuerdo del trabajador y el empleador la prestación del servicio desde a distancia, generalmente en el domicilio, de lo que se ha denominado el trabajo remoto excepcional, que no es exactamente lo mismo. Podemos encontrar ahora, por efecto de la pandemia, a trabajadores que tenían regímenes de teletrabajo ya pactados en sus empresas, principalmente bancos, departamentos de informática, y que es una situación muy distinta a aquellos trabajadores que nunca habían acordado con su empleador una modalidad de teletrabajo y que por efectos de las decisiones de la autoridad sanitaria tienen este trabajo remoto excepcional. Entonces, son dos cuestiones bien distintas. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó en Chile, y si bien fue aprobada en el contexto de la pandemia, supone de un conjunto de protecciones, de derechos y deberes de las partes para implementar esta modalidad. Y obviamente que muchas de estas condiciones en el trabajo remoto excepcional no han sido posibles de implementar. Es decir, como no es en base a un acuerdo entre el trabajador y el empleador, las condiciones de trabajo, por ejemplo, no siempre son necesariamente en este trabajo remoto y excepcional las adecuadas. Las condiciones ergonómicas, las condiciones de conexiones a Internet, de provisiones de equipo, han ido ajustando los horarios, el derecho a desconexión. Entonces creo que es muy importante no analizar necesariamente el fenómeno regular del teletrabajo con ocasión de el trabajo remoto excepcional que ha sido generado por la decisión de la autoridad sanitaria y no como una modalidad laboral. Distinto es que en el marco de las distintas fases de la crisis sanitaria, obviamente que hay empresas que van a tener que readecuar su manera de producir y de gestionar los servicios los bienes y servicios que provee y podrán entonces contemplar modalidades de teletrabajo como muchas ya lo han hecho y entonces ahí se requerirá exactamente el cumplimiento de todos los requisitos que la ley establece y podremos entonces en régimen evaluar cuál ha sido el impacto para los trabajadores. Pero sin duda que la pandemia y esta llamada distancia física que hace que en el retorno claramente no vamos a volver a trabajar de la misma manera en que lo hacíamos antes de la pandemia y por lo tanto esas adecuaciones que pueden incluir que tengamos días de teletrabajo o un segmento de trabajadores de esa empresa se desempeñe regularmente con teletrabajo va a requerir de todas las protecciones que hoy te ha recomendado y que las distintas legislaciones recogen. Veíamos pasar un comentario, por ejemplo, y agradecemos, por supuesto, a la persona que lo envía y a todos quienes están presenciando este capítulo. Un comentario sobre que esta persona dice que la obligan a trabajar, ella es docente y no cuenta con buenas condiciones de internet, ¿no? Claro. Sobre este tema, la OIT ha elaborado informes, ha recomendado, por ejemplo, medidas de formación en lo digital para evitar la inequidad en el acceso al trabajo en tiempos de pandemia, por ejemplo, o en contextos normales. Es que por eso hacía la distinción, porque me imaginaba que algunas de las personas que nos están viendo, obviamente podrían reaccionar y decir, mire, yo estoy ahora obligada trabajando desde mi casa para la resolución de la autoridad sanitaria y no cuento con las condiciones de acceso a Internet, de equipamiento, de condiciones ergonómicas que son de responsabilidad de la ley de teletrabajo del empleador. Entonces, por eso quería hacer esta distinción, porque claramente la condición que la docente indica
debiera ser rápidamente subsanada por su empleador y proporcionarle todas las condiciones que ella requiere para el desempeño de su función. Pero aquí se han mezclado. Lo que imaginamos es la ley de teletrabajo y su implementación en cualquier tiempo y también de pandemia, con esta situación de trabajo remoto excepcional que no siempre cumple con los estándares del teletrabajo. Entonces creo que es bien importante a la hora de analizar el caso a caso, el que no ha habido esta previsión y acuerdo con el empleador y por lo tanto me imagino que muchos trabajadores y muchas trabajadoras están en la misma condición de quien hizo la pregunta. Miss Lolix Chile pregunta, Patricia, la Corte Suprema en el Acta 41 discriminó entre teletrabajo ordinario y extraordinario en razón de las condiciones que motivan su establecimiento. Pregunta si esto es coherente con lo que se ha dicho sobre Sí, la OIT. efectivamente se refiere, ese es un autoacordado para el desempeño de la propia Corte, pero efectivamente están haciendo la distinción que yo hago y que en el mundo laboral se denomina trabajo remoto excepcional, es decir, por decisión de autoridad se establece esta modalidad de manera excepcional que tiene todas estas condiciones por cumplir. Muy distinto a cuando un empleador y un trabajador o un grupo de trabajadores al interior de ese establecimiento, llámese ministerio, fiscalía, empresa, servicio público, lo que fuera, rige un acuerdo que han establecido y por lo tanto se ha cautelado las distintas necesidades que ese trabajador requiere para el ejercicio de su función. Otro grupo que se ha visto bien afectado, como todo el mundo, en el planeta, ¿no? Que se ha Sí, visto bien afectado es la gente que tiene trabajo informal, ¿no? Que en nuestro sí, país sabemos que es mucha. Y en 30%. ese sentido, perdón, 30%. 30%, un número La última altísimo encuesta también. de INE y que veremos luego en las distintas estimaciones cómo ese número puede incrementarse. Ujú. Entonces vemos que es un grupo importantísimo que naturalmente se ve afectado, como todo, como ya hemos dicho, como toda la humanidad, ¿no? ¿Qué problemas actuales y qué desafíos detecta la OIT para mejorar esta cifra y de qué manera se puede implementar, ¿no? Bueno, mira, lo que indica es claramente una gran preocupación, porque sin duda que un trabajador formal pierda su empleo es gravísimo y tiene un alto impacto para él y para su familia. Pero sin duda tiene un cierto dispositivo de protección. Uno podrá discutir si esa protección es suficiente o insuficiente o suficiente, pero la verdad es que un trabajador hoy día con un contrato de trabajo al menos tiene la protección de su seguro de cesantía y podrá ser también beneficiario, por ejemplo, en este caso de las leyes que se han promulgado. Pero ¿qué pasa, como bien dices tú, con los trabajadores informales? Es decir, que ese vínculo contractual no existe y por lo tanto esa protección social asociada suficiente o no, no lo acompaña, no tiene nada que lo proteja. Y eso en nuestra región, en las Américas, es un porcentaje muy alto de la fuerza de trabajo y son personas que en esta pandemia, al verse imposibilitados de generar sus ingresos, no van a tener, si no es aquello que estamos promoviendo, que los gobiernos acuerden medidas de protección, no solo para reforzar la protección de los trabajadores formales, sino que muy principalmente para darle protección social y protección de sus ingresos a los trabajadores informales. Esto es una cuestión urgente y bueno, cada uno de los países en la región y en el mundo están buscando respuestas para proteger a esa población, donde además hay un alto porcentaje de jóvenes, de mujeres, es decir, ahí claramente tenemos una población que requiere atención y que en torno a la cual giran un conjunto de otras personas, niños, niñas y adultos mayores que dependen de la generación de esos ingresos que están siendo por cuenta propia o de manera informal.
¿Qué desafíos se ha planteado la OIT respecto a la inclusión laboral? Un tema siempre importante y que puede que por el contexto de la pandemia esté pasando un poquito desapercibido, pero que es un problema que siempre está presente. Sin duda, y además que se agravan los desafíos de inclusión en épocas de desocupación y de restricción económica, como en el caso de la pandemia, ellos van a ser parte de los colectivos que más golpeados van a estar, ¿no? Porque son parte o de el segmento informal o de aquellas personas que buscan trabajo. Nosotros hemos tenido siempre una preocupación histórica por incluir a segmentos que están no naturalmente, sino que aparecieran como naturalmente, sin ninguna justificación, que no participan activamente de el mundo laboral y no acceden a un trabajo decente. Entonces nos ha preocupado históricamente, digo, en el transcurso del tiempo, la inclusión de las mujeres trabajadoras, de los pueblos indígenas, también de las personas con discapacidad, las personas que han sido discriminadas en sus razones de género, también con respecto a la edad, ya sean jóvenes o adultos mayores, que son un conjunto de colectivos que están como en esta periferia, pugna, tensión con el mundo laboral y que requieren de instrumentos legislativos y también de políticas públicas específicos que promuevan de manera eficiente y activa su incorporación al mundo del trabajo, porque parece que por la sola dinámica no logran superar las barreras de acceso. Muchos de estos colectivos tienen efectivamente muchas barreras que superar, no solo para acceder a un empleo, sino que para que éste se transforme efectivamente en trabajo decente. Hay que poner mucho acento en la pandemia porque si ya tenían altos grados de exclusión, seguramente en esta contingencia van a ser doblemente excluidos. Usted mencionaba en la materia de género, Sí. aprovechando que tocamos ese punto, ¿de qué manera la OIT ha trabajado para la inclusión de la mujer en el trabajo, y no solo la inclusión, sino que también dentro del mismo trabajo que sea con igualdad y con dignidad? Y, por ejemplo, a través de discriminaciones positivas, acciones positivas, ¿de qué manera lo ha abordado la OIT para superar estos desafíos? Mira, nuestro compromiso con la igualdad de género es un compromiso histórico. Si usted va hacia nuestros documentos fundacionales, claro, no va a encontrar la palabra género porque en 1919 solo se utilizaba para describir una tela, no algo que se utiliza en la ropa y no con el término que usamos ahora, pero sí podrá encontrar expresiones sobre garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo y nos ha preocupado desde distintas dimensiones. Primero con respecto a la educación que niñas y niños reciben, para que efectivamente sea una educación de oportunidades que permita que se despliegue el proyecto de vida y esa biografía no quede truncada por falta de oportunidades, desde una educación que no sea sexista, que abra todo el abanico para que exista la libertad de que niñas y niños puedan elegir aquello en lo que quieren trabajar en su vida de adulto. También en una preocupación por la incorporación de la mujer al empleo formal, para derribar estas barreras que le impiden acceder a un trabajo decente, principalmente por una barrera que es común y transversal a todas las mujeres, que tiene que ver con el cuidado. Es decir, cómo hoy día las labores de cuidado, tanto de hijos como de dependientes y también de las labores domésticas en el propio hogar, supone una carga que no permite la igualdad de condiciones a la hora de buscar un empleo o de mantenerse en ello. La mayoría de las mujeres en el mundo manifiesta querer trabajar a tiempo completo, esto es las 8 horas, la jornada de trabajo. Sin embargo, solo la mitad de ellos, y esto es un promedio mundial, solo la mitad, el 50% de la jornada
ese medio tiempo, lo que quiere decir es que las mujeres queriendo trabajar jornada completa no lo logran. Y eso tiene una razón, porque si yo quisiera algo me lo impide. Y la verdad es que las labores de cuidado impiden que la mujer pueda trabajar en las condiciones y en el horario que ella estima y con la consecuente generación de ingresos. Y cuando vamos a ingresos, aquellas mujeres que logran insertarse en el mundo laboral, en un trabajo de igual valor, y de esto Chile no escapa, percibimos el 20% menos que un hombre que desarrolla un trabajo de igual valor. Estamos comparando trabajos de igual valor, donde entonces no hay ninguna razón más que el género para atribuir esa baja remuneracional. Entonces, primero tenemos que superar la valla de recibir una educación que posibilite el acceso a aquello que deseamos hacer como trabajadora, luego lograr insertarse en el mundo laboral con un contrato de trabajo, si es que nuestras labores de cuidado así lo permiten, y cuando lo logramos, somos remuneradas un 20% menos que un hombre que desarrolla un trabajo de igual valor. Entonces, claramente hay una preocupación muy importante, sobre todo no solo porque, y esto es muy importante, es el derecho de las mujeres de trabajar y de acceder a un trabajo decente, sin duda, sino que además el impacto que tiene cuando las mujeres acceden a un trabajo remunerado en el desarrollo económico de sus países y en el bienestar de sus familias. Más allá, obviamente, del precioso bienestar personal de realizar sus sueños. Entonces, creo que esto es un asunto crucial, es algo que está marcando nuestro desarrollo, es una tarea pendiente en Chile porque solo no alcanzamos a la mitad de la fuerza de trabajo y por lo tanto hay una otra mitad de mujeres que no están integradas activamente, lo que no significa que no trabajen. Todas las mujeres trabajamos, lo que ocurre es que no siempre trabajamos remuneradamente. Y por lo tanto este es un desafío muy particular y en esta época de pandemia sin duda muchas de las mujeres que no logran generar ingresos para su hogar se verán gravemente afectadas. Y que es un desafío además de todos como sociedad para poder superar estos problemas, ¿no? Sin duda, porque De- la corresponsabilidad familiar, esta carga a las mujeres de hacerse cargo de las labores en el hogar, del trabajo doméstico y también del cuidado de los hijos y los dependientes, ¿quién dijo que era responsabilidad de las mujeres? Hay un cierto acuerdo que estamos en pie de discutir de que esas obligaciones son de quienes componen, los adultos que componen esa familia y por tanto tendrá que ser resuelto por esos adultos cómo se hacen cargo de estas responsabilidades familiares y no suponer cómo ayudamos a la mujer para que concilie estas llamadas responsabilidades familiares con sus obligaciones laborales, sino que esto es un asunto de todos los adultos que componen esa familia. Y digo adultos porque también esto pasa muy temprano en la edad de las niñas, que rápidamente se incorporan a las obligaciones de sus madres cuando ya son niñas y adolescentes y por lo tanto desde muy temprano se incorporan a esta carga que ha sido establecida sobre los hombros de las mujeres. Saludamos a todos quienes están a esta hora viendo esta nueva entrega del ciclo de conversaciones. Estamos junto a Patricia Roa, oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur. Saludamos a M. Toledo PS, quien comenta: las largas jornadas de trabajo también son un impedimento para la plena incorporación. Saludamos también a Esteban, quien desde Alicante envía la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la importancia de la aprobación del convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo? ¿Es vinculante en el derecho chileno? Bueno, esto es una súper buena pregunta. Ese convenio, el 190, fue adoptado en la conferencia del centenario, la conferencia del 2019. Ese convenio no ha sido ratificado por nuestro país. Los convenios de la OIT, para entrar en vigor, deben tener dos ratificaciones, es decir, al segundo país que lo ratifica, entra en vigor para cada uno de estos países. El primero en hacerlo fue Uruguay,
falta, entiendo ya hasta el acuerdo del gobierno español, de Canadá, y el gobierno chileno no ha tomado la decisión porque es el presidente de la República, en este caso, quien debe enviar para su ratificación el convenio al Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo ratifica o rechaza su ratificación, y a propósito de la pregunta de si es vinculante, cuando un convenio es ratificado, entonces es vinculante porque pasa a ser parte del ordenamiento jurídico nacional. Entonces esperamos que ojalá en los próximos meses el gobierno chileno, como los otros gobiernos, tengan a bien enviar este convenio para su ratificación. Porque una de las cuestiones de las que hablábamos a propósito de el desafío de género en el mundo del trabajo, y digo género porque esto es para hombres y para mujeres, es erradicar toda forma de violencia en el mundo laboral, en el espacio de trabajo, en lo que denominamos el gran espacio de trabajo. Y entonces esto es muy importante, no es casualidad que este tema haya sido objeto de este convenio justo en el año de nuestro centenario. Habla de nuestra época. Si el primer convenio fue para regular las horas de trabajo, lo que acabamos de conmemorar el 1 de mayo, 8 horas para trabajar, descansar, descansar, divertirse, y 8 horas para dormir, que el 2019, a los 100 años, sea un convenio sobre la violencia para hombres y mujeres en el mundo del trabajo, es simbólico de la importancia que esto tiene. Podemos acceder a un empleo, tener un contrato de trabajo, tener protección, pero si somos víctimas de algún tipo de violencia, obviamente que nuestra condición de trabajo decente se ve gravemente afectada. No llegan más preguntas y Sofía pregunta, ¿cómo ha abordado la OIT el tema de la precarización laboral? Bueno, esto ha sido la historia de nuestras vidas, porque claramente no hay derechos no hay derechos en la precariedad. Entonces podemos estar muy concentrados, y está muy bien, de dotar de derechos a quienes acceden a un contrato de trabajo que es como la llave para la esfera de protección que las distintas legislaciones en los diversos países ofrece, pero ¿y qué pasa con los que no acceden a esa llave? Entonces claramente hemos tenido gran parte de nuestra historia y en este continente las últimas décadas, una clara prioridad, si no decir la principal, es transitar de la informalidad a la formalización, entendiendo que en esta ruta de formalización es donde el trabajador va adquiriendo la plenitud del ejercicio de sus derechos. Es una grave preocupación, la tenemos principalmente en el sector rural, para el segmento de jóvenes, de mujeres y de los trabajadores que tienen baja calificación, que rápidamente no encuentran puestos de trabajo disponibles y por lo tanto solo en el mundo informal son capaces de generar ingresos para ellos y para su familia. ¿Cómo estamos en cuanto a regulación de empresas y derechos humanos a nivel nacional en comparación con el resto de los países del Cono Sur o de otras latitudes del mundo? Bueno, en esta materia Chile adscribió a los principios rectores de Naciones Unidas en materia de empresa y derechos humanos, y en virtud de ese compromiso es que ha suscrito un plan nacional de derechos humanos que fue actualizado en los primeros años del gobierno del presidente Piñera, que esto fue un plan que nos surgió al alero de la Unidad de Derechos Humanos del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería de la época de la presidenta Bachelet, pero que ahora con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos es de tutela y encargo de esa subsecretaría, y por lo tanto tenemos este plan. Nosotros como Naciones Unidas, principalmente OIT, UNICEF y al Alto Comisionado, somos prestamos asistencia técnica para la implementación de este plan, y esperamos de que superados estos largos meses de crisis entre el estallido social y la pandemia, este sea un asunto que se pueda retomar, pero sin duda que ese marco al cual se comprometió el gobierno de promover el respeto de los derechos humanos en su total amplitud,
por parte de las empresas, es ahora un marco cada vez más vigente para enfrentar los desafíos de la pandemia. Entonces, puede parecer no contingente, pero sin duda que las distintas decisiones que estén tomando las grandes y pequeñas empresas es un marco a considerar. ¿Se ha ido superando en el mundo las estadísticas respecto a trabajo infantil? En general, sí, hemos tenido las últimas décadas, sobre todo en esta región, una disminución importante, pero es un número que todavía en los últimos años se resiste. Tuvimos una rápida aceleración de disminución en la década de crecimiento de los países de nuestra región, pero luego desde los 2000 en adelante en que las cifras económicas se estancaron, esta cifra no ha avanzado en su disminución con la velocidad que nosotros quisiéramos y ahora tenemos el temor fundado de que con ocasión del deterioro económico y la falta de ocupación en nuestros países, no solo en este continente, sino que en los continentes de países más pobres, el trabajo infantil se incremente y eso es lamentable. Tenemos que estar muy atentos de que ante la falta de trabajo no, de los adultos, no sean los niños, niñas y adolescentes los que compensen los ingresos de esos hogares. ¿De qué manera ha visto la OIT el trabajo, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos humanos en materia laboral? Bueno, para los países que son parte de la OEA, es un órgano al cual han adscrito. Chile es parte de los países que han reconocido jurisdicciones de la Corte y nos parece que junto a otros mecanismos de derechos humanos es un mecanismo importante. Usted sabe de que para recurrir a la Corte debe demostrarse para su admisibilidad haberse agotado todos los recursos en el país para no afectar la jurisdicción nacional. Y sin duda es la última ratio, pero es un derecho al que tienen los ciudadanos para recurrir, en este caso a la Corte por violaciones a los distintos tipos de derechos humanos. Quizás hay un desarrollo importante ahí de la jurisprudencia en materia de desarrollos económicos, sociales y culturales. Y veremos ahora en esta nueva etapa que ha tenido la Corte, ahí les podrá comentar la comisionada Urrejola, que entiendo que va a estar en la próxima sesión, cómo se ha visto renovado y fortalecida la acción de la Comisión Interamericana y también de la Corte. La última ya para ir cerrando. ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido la OIT en las discusiones constituyentes que ha habido a lo largo de la existencia de la OIT? Pensando en, por ejemplo, que próximamente o ya estamos directamente en un proceso constituyente en nuestro país. Sí, es una pregunta súper interesante porque de hecho nosotros empezamos a investigar cuál había sido el rol de la OIT en los distintos procesos constituyentes, porque en la región y en el mundo son procesos bastante más lejanos. Es decir, tuvimos procesos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, pero que ya llevan más de una década y por tanto no ha habido una experiencia más cercana procesos de reforma. Lo que hemos advertido para este proceso, que además es bastante excepcional, porque lo que se acordó en la reforma constitucional es además un proceso de lo que los constitucionalistas denominan hoja en blanco, es decir, no es una reforma constitucional. Y eso ofrece una oportunidad muy importante para la sociedad chilena y nosotros quisiéramos aportar nuestra visión de cómo desde las normas de la OIT podemos entregar insumos técnicos a nuestros constituyentes para que los consideren al momento de hacer sus aportes a ya sea la convención mixta o la convención constitucional, que elabore un nuevo marco que para nosotros sería muy importante que tenga al centro el objetivo de alcanzar el trabajo decente para todas las trabajadoras y todos los trabajadores. Por lo tanto, vamos a seguir con muchísima atención. Es un momento muy importante en que una sociedad se pone nuevamente de acuerdo cuál va a ser su pacto y en ese pacto obviamente no puede faltar
cuáles van a ser, no solo el capítulo laboral, la gente piensa cada uno va como por su capítulo, sino que a nosotros nos interesa que el trabajo sea nombrado en los primeros artículos, es decir, el trabajo no en su dimensión estrictamente laboral, sino que como una dimensión de la vida de la sociedad que debe ser garantizada para, como decía en un principio, fortalecer la democracia y propender a la cohesión social de un país. Entonces, aspiramos a que el pueblo de Chile y el soberano constituyente pueda acordar qué rol tiene el trabajo en la sociedad chilena y comprometerse a propender a que todos sus ciudadanos tengan trabajo decente. Claro, Patricia, le dejamos los últimos segundos para que pueda despedirse de la gente que la estuvo viendo, que la estuvo saludando desde distintos puntos del país y del mundo Ah, también. muchas gracias, sí. Bueno, te agradezco la invitación. Eh, la Universidad Austral ha sido siempre un faro de luz en el mundo académico y en la vida de la ciudad, ¿no? Es una universidad que además está tan compenetrada con la vida de su región y entonces cumple un mandato público al igual que lo hace la OIT, así que agradecemos estos espacios de conversación. Ahora que hay tanto tiempo para ajustar estos espacios virtuales, he escuchado muchos comentarios de gente que ha logrado entrevistar o ha logrado participar de debates virtuales que antes no tenía acceso. Creo que eso puede ser uno de los beneficios de la pandemia, por si pudiese haber algún beneficio de esta crisis tan tremenda que está viviendo nuestras naciones. Solo terminar de que es muy importante no perder de vista que en una pandemia, que es la situación que estamos viviendo ahora, los protagonistas son mayoritariamente trabajadores y trabajadoras y sus familias. Y por tanto, si bien la salud es siempre lo primero y va a ser aquello que la OIT ha llamado a proteger y defender, al igual que Naciones Unidas, es muy importante no perder de vista de que cuando paulatinamente nos volvamos a incorporar al trabajo, no perdamos de vista de que este nuevo trabajo, esta nueva forma en que aprenderemos a trabajar en época de pandemia y post-pandemia, según todos indican, debe ser siempre con trabajo decente y con el trabajador y la trabajadora al centro de nuestras preocupaciones. Que la urgencia, que la crisis y que a veces hace olvidar, no permita que dejemos de lado la obligación que todos tenemos de procurar de que todos los habitantes de este país accedan al trabajo decente que merecen. Patricia Roa, muchas gracias. Agradecemos también a todos quienes nos estuvieron siguiendo y les recordamos que este capítulo estará íntegramente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Patricia, nuevamente. Ha sido un placer, un agrado que estés junto a nosotros conversando sobre el derecho del trabajo y el rol que ha tenido la OIT también a lo largo de su historia y fundamentalmente también en esta pandemia del coronavirus. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Chao.